Gracias a usted, señor juez, y a las demás partes intervinientes en esta diligencia. En calidad de defensora del señor Jader Andrés Barreto González, identificado plenamente al interior de las presentes diligencias e imputado por la conducta punible de secuestro extorsivo prevista en el artículo 169 y agravada conforme al numeral sexto del artículo 170 del Código Penal bajo la modalidad determinador. Me permito elevar la solicitud de preclusión de la investigación a favor de mi representado con fundamento en lo dispuesto en el artículo 331 y la causal quinta del artículo 332 de la Ley Procesal Penal, toda vez que los elementos materiales probatorios y evidencia física recolectados por el delegado de la Fiscalía, de los que haré referencia más adelante, son notoriamente insuficientes, contradictorios y ambiguos para continuar con el adelantamiento de esta actuación. Los fundamentos fácticos y jurídicos que demuestran la imposibilidad de sostener la imputación realizada en contra de mi defendido se basan en los siguientes tres presupuestos. En primer lugar, haré mención a los hechos jurídicamente relevantes bajo los cuales el ente fiscal fundamentó la imputación en contra de mi defendido. En segundo lugar, haré un breve resumen de los actos procesales que hasta la fecha se han desarrollado. En tercer orden, presentaré la respectiva sustentación de la solicitud de preclusión de la investigación penal, indicando los elementos materiales probatorios y la evidencia física recolectados por esta defensa técnica que demuestran con total certeza la ausencia de intervención del imputado en los hechos investigados. Primero, frente a los hechos jurídicamente relevantes bajo los cuales el ente fiscal fundamentó la imputación en contra de mi defendido, se tiene que: el 23 de mayo de 2010, aproximadamente a las 7:40 de la mañana, en la intersección de la carrera 35A 4955 Granada, se produjo la retención y privación de la libertad de Camilo Quevedo. Dicha conducta punible fue ejecutada por 3 hombres, quienes, utilizando armas de fuego y a bordo de un vehículo Renault Sandero GT, condujeron a la víctima hasta la carrera 4731 Sur 119 para su posterior ocultamiento. Posteriormente, en la misma calenta, el señor José María Quevedo recibió una llamada alrededor de las 11:25 de la mañana en la que le exigían la suma de 550 millones de pesos bajo la amenaza de que si no entregaba lo solicitado, a su hijo solo le quedarían 2 horas de vida y de este dependía volver a verlo. Horas más tarde, a las 6:27 de la noche aproximadamente, durante una llamada telefónica, esta exigencia se aumentó en 100 millones de pesos por parte de los secuestradores. Aunado a lo anterior, el 27 de mayo a las 4:45 de la mañana, el señor Quevedo recibió una nueva llamada extorsiva en la que le pedían la entrega del dinero sobre las 5:35 de la mañana del mismo día. Comunicación que fue rastreada al número 256-7841 correspondiente a un teléfono público en el parque, ubicado en el Parque del Obelisco, carrera 52-42-125, por lo que las patrullas policiales se desplazaron al lugar, observaron a un sujeto de aproximadamente unos 75 metros de estatura usando el teléfono público, del que se confirmó mediante comunicación entre la patrulla en el parque y la policía judicial en el apartamento José Quevedo que el sujeto que colgó en el teléfono público era el mismo que efectuó la llamada extorsiva. Acto seguido, al colgar el teléfono, el mismo sujeto recogió las 3 bolsas que contenían el dinero y se retiró del lugar. En una camioneta de marca Jeep Cherokee distinguida con placas BCV 351 de Cali hasta una casa con nomenclatura en la carrera 74, número 4821, a quien se coloca en vigilancia permanente mientras se continúa con el desarrollo de la investigación. En virtud de esto, el fiscal del proceso ordenó el registro de allanamiento del inmueble ubicado en la carrera 74-4821 del barrio Estadio, lugar donde se había refugiado en horas de la mañana el sujeto que había recogido las bolsas del dinero. Quien fue capturado en dicha diligencia respondía al nombre de Andrés Jonathan Cabrera, identificado con cédula de ciudadanía 79-534-322 de Cúcuta. Al momento de la captura, dicho sujeto manifestó que a él lo contrataron para recoger un dinero y que él hacía muchos negocios con el arquitecto Piñero Quevedo. En la casa registrada no se halló el dinero producto del secuestro. Sin embargo, en los elementos materiales probatorios se encontró una tarjeta de domicilio de una pollería Pollos el Gladiador del barrio Estadio y al respaldo tenía anotado el número telefónico 638-4160 y una leyenda que decía Choza 1 y entre paréntesis la siguiente dirección, carrera 52-42, al igual que otra leyenda que decía Choza 2 y entre paréntesis la siguiente dirección, carrera 47, número 31 Sur 119, las iniciales HB. Para el 27 de mayo de 2010, la Policía Nacional capturó a mi prohijado cuando se disponía a tomar un vuelo internacional. En ese momento, el señor Jader Barreto le notifican que es capturado como determinador del secuestro extorsivo de Camilo Quevedo.
Segundo, frente a los actos procesales que hasta la fecha se han cumplido son: el 28 de mayo del 2010, ante el Juzgado Segundo Penal con función de control de garantías de Granada Meta, se realizaron las audiencias preliminares de legalización de captura, formulación de imputación y la imposición y la solicitud de imposición de medida de aseguramiento en contra de mi representado. En dicha diligencia, la Fiscalía le imputó el delito de secuestro extorsivo, artículo 109, agravado por el numeral sexto del artículo 170 del Código Penal. Posteriormente solicitó la medida de aseguramiento, la cual fue impuesta de carácter preventiva, privativa de la libertad en establecimiento carcelario. Tercero, bajo ese escenario, procede con la respectiva sustentación de la solicitud de la preclusión de la investigación que se adelanta en contra de mi prohijado. En primer lugar, me permito sustentar la legitimidad de esta defensa para elevar esta solicitud, invocando lo dispuesto en los artículos 294 y la causal séptima del artículo 332 de la Ley Procesal Penal. Es imperativo salvaguardar las garantías fundamentales de mi prohijado frente a la inactividad del ente acusador. Esta situación ha sido desarrollada sin lugar a equívocos por la Honorable Corte Constitucional en sentencia C-806 de 2008, magistrado ponente doctor Humberto Antonio Sierra Porto, así. Frente a la omisión grave por parte del órgano de investigación, el artículo 294 procesal penal regula un supuesto excepcional bajo el cual la defensa o el Ministerio Público quedan facultados para solicitar al juez decretar la preclusión de la investigación. Cuando, cumplido el término perentorio, el artículo 175 del Código de Procedimiento Penal, el fiscal no haya proferido la actuación o solicitado la preclusión. Como consecuencia, se traduce en la libertad inmediata del imputado. Esto es un mecanismo procesal que sanciona la inactividad del delegado de la Fiscalía y busca poner término a una situación procesal anormal. Para el caso que nos convoca, el 28 de mayo de 2010, la Fiscalía le imputó el delito de secuestro extorsivo, artículo 69, agravado por el numeral sexto del artículo 170 del Código Penal a mi defendido. Teniendo en cuenta que es un delito de competencia de los jueces penales de circuito especializado, la Fiscalía contaba con 120 días, contados a partir del día siguiente de la formulación de imputación para formular la acusación o para solicitar la preclusión en contra del señor Barreto. Término contemplado en el numeral segundo del artículo 175. Procesal. Adicionalmente, los incisos segundo y tercero del artículo 294 indica que cuando se han vencido los términos señalados para que la Fiscalía presente la acusación o solicite la preclusión, el superior de este debe reasignar a otro fiscal para que en el término de 90 días lo realice. Retomando los actos procesales, se demuestra un doble incumplimiento de términos mencionados en la causal séptima invocada así. El 28 de mayo de 2010, la Fiscalía imputó el delito de secuestro extorsivo agravado. Como es un delito de competencia de los jueces penales de circuito especializados, el término lugar para presentar la acusación o solicitar la preclusión era de 120 días hábiles, artículo 175, numeral segundo, Código de Procedimiento Penal. El término de 100 días hábiles venció perentoriamente el 24 de diciembre de 2010. El 22 de enero de 2011, el fiscal coordinador de la Unidad de Fiscalías Delegadas contra el Secuestro y la Extorsión acató el mandato legal y designó como nuevo fiscal al doctor Juan Ángel Mesa, fiscal segundo especializado en la mencionada unidad. El artículo 294, inciso tercero, establece que este nuevo fiscal contaba con un término de 90 días hábiles para definir la situación procesal, acusar o precluir. Tenemos que los 90 días hábiles para el nuevo fiscal vencieron el 9 de junio de 2011. En conclusión, su señoría, a la fecha de hoy, 4 de agosto de 2011, han transcurrido 35 días hábiles adicionales al término de 90 días otorgados al segundo fiscal. Como se puede evidenciar claramente, el proceso ha superado no solo el término inicial de 120 días, sino también el término de 90 días fijado para el fiscal reasignado. En total, han pasado 245 días hábiles desde la imputación, 120 días iniciales más 90 de prórroga, más 35 adicionales de inactividad por parte del ente acusador. Por lo expuesto, la inoperencia de la Fiscalía es un hecho incontrovertible, por lo que considera esta defensa que no solo está plenamente habilitada y legitimada, sino que tiene el deber constitucional y legal de elevar esa solicitud de preclusión para terminar la persecución penal en contra de mi prohijado. Así las cosas, esta defensa sustentará la solicitud de preclusión de la investigación a favor de mi representado basada en la causal quinta del artículo 332. Es decir, bajo la ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado. Esta causal de preclusión se configura cuando a la evidencia física o elementos
probatorios arrimados a la actuación, se obtiene certeza sobre la total ausencia de compromiso del indiciado en el hecho materia de investigación porque no tuvo ninguna participación, ni como autor, coautor, determinador o cómplice en la conducta punible. Vale decir, es totalmente ajeno a ella. Corte Suprema de Justicia, AP 22 de febrero de 2012, radicado 37185, reiterado en AP 210-2019, radicado 48271. En este punto vale resaltar que aun cuando la Fiscalía hubiese acatado a tiempo, haberse actuado a tiempo, la preclusión era la única decisión que se avisora en la presente investigación por los siguientes motivos, señor juez. Primero, ambigüedad en la prueba indiciaria iniciales HB. Se tiene que la Fiscalía soportó la imputación en evidencias circunstanciales, puesto que ninguno de los elementos materiales probatorios y evidencia física señala representado como el determinador del secuestro de Camilo Quevedo. Su vinculación se produjo con ocasión a la manifestación de la víctima, quien adujo que estando en cautiverio escuchó a los secuestradores referirse al pastuso, como la persona que les iba a dar anticipo por el secuestro. Pero dicho remoquete en el gremio de la construcción e ingenieros también es usada para el señor Hugo Bautista, como se ha referido en las declaraciones allegadas por la Fiscalía. Si bien es cierto que en la casa donde se capturó al señor Andrés Cabrera se encontró una tarjeta de domicilio en la pollería Pollo Celariador del barrio Estadio y al respaldo tenía anotado el número telefónico 638-4160 y una leyenda que decía Choza 1 y entre paréntesis la dirección carrera 52 con 42, al igual que otra leyenda que decía Choza 2 y entre paréntesis la siguiente dirección carrera 47, número 31119, iniciales HB, estas notas no relacionan directamente a mi prohijado. Ahora bien, el informe de la investigadora privada de la defensa Carolina Andrade desvirtúa el vínculo exclusivo al establecer mediante registros de tránsito que la camioneta Jeep Cherokee, placas BCV351 utilizada por Andrés Cabrera para recoger el dinero entregado por el señor Quevedo, ha sido arrendada por Cabrera a Horacio Benavides y a la empresa de Hugo Bautista CIA. Se evidencia que las iniciales HB pueden corresponder indistintamente a Jader Barreto, a Horacio Benavides o a Hugo Bautista. Este último, un antiguo rival comercial del señor Quevedo, quien fue determinante para que el señor Bautista entrara en quiebra. Como se observa en el interrogatorio al indiciado, formato FPJ 15 Jader Barreto, página 2, folio 28. Adicionalmente, la adquisición del inmueble ubicado en la carrera 4731 Sur 119 se realizó con ocasión al remate de los bienes del señor Hugo Bautista por parte de la DIAN, hecho que resalta la validez y legalidad con la que se celebró la compraventa del bien. Dado que el señor Andrés Cabrera tiene vínculos probados con otros dos individuos cuyas iniciales también son HB y que estuvieron vinculados al vehículo usado en el secuestro, los señores Horacio Benavides y Hugo Bautista, la inferencia de la Fiscalía es especulativa y no cumple el estándar de certeza necesario para el juicio. El vínculo probado al arrendamiento de la camioneta Jeep Cherokee de placas BCV351 entre el señor Cabrera a favor del señor Horacio y la compañía del señor Hugo Bautista, mala información suministrada por Cabrera al indicar que había realizado negocios en varias ocasiones con Hugo Bautista, además de lo referido por Cabrera en su declaración, que fue contratado por una persona de acento pastuso a quien no conocía, pues solamente se entendían por teléfono, pero que al llevar la camioneta para arreglo le indicaron que hablara con un tal Horacio Benavides y que aunada a esta contratación en otra ocasión le había hecho otro trabajito consistente en llevar unos paquetes de los que desconocía su contenido, a quien nunca le vio la cara ni supo quién era, solo que iba de parte del pastuso, nos demuestra la cercanía entre los referidos basada en el adelantamiento de favores ilícitos por parte de Cabrera en aras de beneficiar a Benavides y Bautista. Por ello se puede concluir con total certeza que la participación del señor Cabrera en ningún momento fue determinada por mi defendido, con quien no está aprobada relación de amistad ni trato laboral alguno, circunstancia que sí resulta aplicable a Hugo Bautista, quien se valía constantemente de Cabrera para la satisfacción de sus intereses personales, como sucede en el presente caso, en que Hugo Bautista, secundando los motivos de su venganza personal en contra de José Quevedo, llevó hasta su culminación el camino criminal, pues en efecto se sustrajo y privó de la libertad al joven Camilo Quevedo, además de obtener un provecho ilícito con este comportamiento. Pues como es sabido por todos, el mismo se encontraba en bancarrota, disponía de contactos con personas de organizaciones al margen de la ley
que lo apoyaban en la satisfacción de sus propósitos delictivos, y la mejor forma de desquitarse con Quevedo por la pérdida de la licitación del resort del Parque Tayrona y su posterior liquidez era desestabilizándolo emocional y económicamente con la desaparición de su hijo. Con todo lo mencionado, no entiende esta defensa. ¿Por qué? Existiendo suficientes indicios de responsabilidad contra el mencionado, la Fiscalía, en lugar de orientar la investigación en su contra, la continúa frente a mi defendido, el señor Jader Barreto. Segundo, el móvil económico. Contrario a la inferencia de un móvil económico, la investigación no logró establecer que el señor Barreto o su firma tuviera necesidad financiera para el pago de las pólizas requeridas. Y como prueba de ello, esta defensa allega a esta diligencia. Copia los extractos bancarios de la cuenta de ahorros 563-689-78-510 de Bancolombia a nombre del señor Jader Barreto a fecha de corte 15 de mayo de 2010, en el cual se halló un saldo a favor de 920 millones de pesos. Asimismo, se allega copia de los extractos bancarios de la compañía del señor Jader Barreto, Barreto Constructores SAS, Barreto Constructor SAS, del Banco BBVA, cuenta corriente 356-986-548-23, con fecha de corte 15 de mayo de 2010, en el cual se refleja un saldo a favor por el valor de 3.245 millones de pesos. De igual manera, se llega a copia de los extractos bancarios de la compañía del señor Jader Barreto, Barreto Constructor SAS del Banco Bancolombia, cuenta corriente 542-896-248-37, con fecha de corte 16 de mayo de 2010, en el cual se refleja un saldo a favor de 4.900 millones de pesos. Con la información financiera soportada en los extractos bancarios de las cuentas a nombre del señor Jader Barreto y la compañía Barreto Constructor SAS, de los que se hizo referencia, se evidencia que en ellas no se encuentran anomalías en cifras monetarias, puesto que las cifras reportadas por las entidades financieras demuestran que la compañía del señor Barreto y Barreto Constructor SAS poseía un fuerte músculo financiero y que sin dificultad alguna podían realizar el pago de la póliza requerida para la licitación de Palma Seca. Bajo este entendido, mi defendido no tendría necesidad de recurrir a actos delictivos con la finalidad de recaudar dinero con tal propósito, como se ha querido enrostrar por parte del ente fiscal. Finalmente, me voy a referir a la enfermedad de mi defendido. La acusación de que Jader Barreto fue el determinador del secuestro iniciado el 23 de mayo de 2010 es refutada por su incapacidad física y su estado médico, el cual no fue voluntario ni manipulable, sino como consecuencia de su grave condición de salud, como se observa en la historia clínica llegada por la Fiscalía. En la misma se infiere que mi defendido padece hace 10 años de estenosis carotidea, situación médica que es de abierto conocimiento en el sector donde desarrolla su actividad económica y que se origina por el alto nivel de estrés que le genera la sustentación de los proyectos, necesaria para ganarse las licitaciones. Como muestra de esto, en la última sustentación de la licitación de Palma Seca sufrió un episodio clínico de hemorragia cerebral que le obligó a hospitalizarse del 21 al 26 de mayo de 2010 en la Clínica del Valle. Padecimiento y internamiento corroborados ampliamente por el doctor Julián Marulanda, médico neurólogo de dicha institución, testigo de descargo. Es claro que durante este periodo que abarca la ejecución del secuestro del joven Camilo Quevedo, mi defendido estuvo en cuidados intensivos, en aislamiento y sin poder hablar, como consecuencia de la referida enfermedad, situación que se acredita con la historia clínica 300-456-794, que obra como elemento material probatorio aportado por la Fiscalía, en la que se aprecia la internación continua que requirió de cuidados especializados y la restricción del habla y la movilidad. En conclusión, es evidentemente imposible, materialmente imposible, señor juez, que una persona bajo estricta vigilancia médica hospitalaria entre el 21 y 26 de mayo de 2010 pudiese haber planeado, coordinado o ejecutado cualquier acto de secuestro extorsivo en las fechas críticas de la investigación. Ahora bien, la evidencia de la Fiscalía que surge un patrón criminal, a mencionar que en procesos anteriores también se encontraba interno, no logra superar el hecho contundente de que la naturaleza de su enfermedad, estenosis carotidea, no permite en un momento físico y voluntario para internarse, desvirtuando que su hospitalización fuera un acto preordenado
con fines delictivos y confirmando su incapacidad para dar instrucciones u órdenes desde el 21 de mayo desde el 21 hasta el 26 de mayo. Finalmente, frente al riesgo de fuga, señor juez, para esta defensa es importante resaltar que mi defendido, contra lo sostenido por la Fiscalía, no pretendió abandonar el país, pues como lo relató en su interrogatorio Folio 27, al momento de su captura se disponía a abordar un avión con destino al Ecuador, país donde reside su amigo Gabriel Usurriaga, quien le recomendó insistentemente que consultara al doctor Julio Quispe Alcócer, médico intervencionista del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo de Quito, Ecuador, a efectos de buscar un tratamiento para mi representado que pusiera fin a las hemorragias repentinas que lo aquejan frecuentemente. Habida cuenta que esta patología es la causal de múltiples hospitalizaciones y para la que no le han ofrecido en Colombia solución médica alguna. Fue así como en horas de la mañana del 21 de mayo de 2010, una vez empezó a sentirse mal y antes de acudir a la clínica del Valle, se comunicó al abonado celular 593-932-286-704, perteneciente al consultorio del doctor Quispe Alcócer, donde fue agendado por la asistente de la especialista para el 28 de mayo siguiente a las 9:30 de la mañana en el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo de Quito, Ecuador, como se reseña en la confirmación de cita médica, de la que se corre traslado a las partes cuando su señoría me lo autorice. Con lo que se puede corroborar el dicho inicial de mi representado del que no se avisora ningún indicio de huida o fuga, pues por el contrario, se prueba la buena fe en su actuar tendiente a que se le prestara una salida a su situación médica, que le resulta bastante penosa, como quiera que lo limita repentinamente a sus actividades laborales. De esta forma, su señoría, esta defensa técnica deja sentados los argumentos que sustentan la solicitud de preclusión de la investigación a favor del señor Jader Andrés Barreto González, soportada la presencia de elementos materiales probatorios con los que se transmite la certidumbre sobre la total ausencia de compromiso de mi representado en los hechos en materia de investigación. Con ello se puede inferir con suficiente certeza que el indiciado no tuvo ninguna participación ni como autor, coautor, determinador, cómplice o interviniente en la conducta punible. Vale decir, es totalmente ajeno a ella. Muchas gracias, señor juez.